Vamos a comenzar el tema 4, que está dedicado a la geometría en el plano, ¿de acuerdo? En la geometría en el plano vamos a estudiar tres elementos. Los puntos, todo el mundo entiende que es un punto, ¿vale? Es un lugar del espacio, se podría definir así. En este caso, a ver, la geometría en el plano significa que solo voy a trabajar con dos dimensiones. Por ejemplo, una pizarra, ¿de acuerdo? Sería un elemento plano. No voy a trabajar con la tercera dimensión, digamos que sería la altura o la dimensión que me daría el espacio, ¿de acuerdo? Imaginaros una mesa, el tablero de una mesa, la parte superior, la superficie, eso sería un plano. Pues en un plano yo puedo encontrar tres elementos: un punto de la mesa, un punto, un vector no va a ser más que un segmento que tiene principio y final y tiene una dirección y un sentido que lo da la flecha, ¿de acuerdo? Eso es un vector. Y después la recta. La recta es un elemento que es una sucesión de puntos, ¿de acuerdo?, en línea recta, valga la redundancia, se entiende claramente, que no tiene ni principio ni fin, por tanto no tiene sentido como un vector, ni tiene principio ni tiene final como un vector, simplemente es una sucesión de puntos infinitas en línea recta, que cumplen la propiedad de que se encuentran todos en la misma recta. Eso van a ser los tres elementos, muy bien. Lo primero que tengo que tener claro para la geometría del plano es establecerme una referencia, un punto en el que matemáticamente yo puedo establecer los valores que van a tener los puntos, los vectores y las rectas, ¿no?, los valores matemáticos. Para ello es muy importante, o va a ser a partir de ahora todo, estudiar mediante los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Los ejes de coordenadas son dos rectas perpendiculares, aquí tenéis una, ¿de acuerdo?, ya las voy a marcar, una vertical y otra horizontal, ¿de acuerdo?, en la cual yo me establezco unas medidas, una serie de medidas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿de acuerdo? Establezco una serie de medidas que va a ser la que establezca la posición en ese eje, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, ¿de acuerdo? Claro, el punto donde se cortan los dos ejes, el eje horizontal, que también llamado eje de abscisas, eso lo veremos luego en funciones, pero vamos, lo llamaremos ya así, eje de abscisas, o eje X, también se le llama muchas veces, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que es el eje X. Y el eje vertical, que se llama eje de ordenadas, o también llamado eje Y, el punto donde se cortan, este punto va a ser el origen, y va a tener de coordenadas 0 horizontal y 0 vertical, ¿de acuerdo? Es el origen de referencia que yo voy a tomar para establecer una referencia en el plano. Muy bien. Claro, si yo tengo una referencia, tengo línea horizontal hacia la derecha, pero también tengo hacia la izquierda. Por tanto, tengo que establecer también la misma medida hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Y qué ocurre? Que para no repetir con los números de la derecha, 1, 2, 3, 4, se les añade el signo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Así el signo me está indicando a mí si estoy yendo hacia la izquierda si es negativo o hacia la derecha si es positivo. De igual forma, en el eje vertical es lo mismo. Hacia arriba yo voy a tener las posiciones positivas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia abajo las voy a tener negativas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esto a lo mejor es muy básico y hay gente que lo sabe, pero no está mal recordarlo. De esta forma, yo ya voy a poder representar un punto en los ejes de coordenadas. Imaginar, por ejemplo, que yo quiero representar este punto. ¿Cómo lo representaría matemáticamente? Pues un punto, en matemáticas, se va a representar mediante dos números, dos posiciones, ¿de acuerdo? La primera me va a indicar siempre la posición respecto del eje X. O sea, si yo trazo una perpendicular desde el punto hasta el eje X, el punto o la medida en la que se corta, esa es su coordenada X. En este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, este punto tiene de coordenada X el 5. De coordenada Y, pues lo mismo, trazo una perpendicular al eje Y y me da de coordenada 3. De coordenada en el eje Y, 3. Tiene una abscisa de 5 y una ordenada de 3. Este es el punto 5, 3. Esto con cualquier punto que yo quisiera coger, por ejemplo este,
¿Qué coordenadas tiene este punto? Primero la coordenada X. Me miro y ahora, como voy hacia la izquierda, es -1, -2. Por tanto, tiene de coordenada -2 y vertical, llego hasta el 4, por tanto 4. Alguien me puede decir, ¿y si estoy justo a mitad? Pues si estás justo a mitad, normalmente tendríamos que saber esta coordenada a qué altura es. Si, por ejemplo, más o menos lo tengo a la mitad, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Pues será -2,5, o sea que no tienen por qué ser números enteros las coordenadas pueden ser números decimales. -2,5, 2. -2, perdón. -2,5 es la horizontal, lo que yo me muevo en el eje X, y -2 es lo que yo me muevo en el eje Y, -2. Y, por ejemplo, si quiero representar uno del cuarto cuadrante, esto va a ser igual que en trigonometría, van a ser 1, 2, 3 y 4 cuadrantes, se les llama igual. Pues, por ejemplo, vamos a poner un punto cualquiera, Este punto sería el de coordenada X 4, porque han dado 4 hacia la X, y 1 hacia abajo. Esto lo podéis razonar así, o también podéis ir así 4 y bajo 1, 4 menos 1, como es hacia abajo, menos 1. ¿De acuerdo? Fijaros que ya así claramente, primer cuadrante, las dos coordenadas son positivas. Segundo cuadrante, la coordenada X será negativa, la coordenada Y será positiva. Tercer cuadrante, la coordenada X será negativa, la coordenada Y también negativa. Cuarto cuadrante, la coordenada X positiva, porque estoy hacia la derecha, la coordenada Y negativa. Muy bien. Ya hemos visto cómo se representan los puntos en los 4 cuadrantes. Vamos a ver también un caso concreto, que son los puntos en los ejes. Por ejemplo, este punto. ¿Qué coordenadas tendría? Pues tendría de coordenada X 4. Y de coordenada Y, ¿cuánto levanto o cuánto bajo? Nada. Si este es el punto 0, 0, este es el punto de coordenadas 4, 0. ¿De acuerdo? Eso en cualquier eje. Por ejemplo, ¿qué coordenadas tendrá? En el sentido X no me muevo, será 0, pero en el sentido Y es hacia abajo, -3. Pues es el punto 0, -3. ¿De acuerdo? Ya he visto cómo se representan puntos en los ejes de coordenadas. Por ejemplo, vamos a hacer el último ya para que probéis. O mejor, sí, vamos a hacer y os pongo unos cuantos ejercicios. En tengo 1, 2, 3, 4, pero negativos porque voy hacia la izquierda, -4, y 1 y 2 hacia arriba, pues 2 positivos. Muy bien. Os voy a proponer ahora un ejercicio muy sencillo, es simplemente que me digáis las coordenadas de estos 4 puntos. El punto A, eso no lo he dicho, pero lo digo ahora, los puntos se representan mediante letras mayúsculas, ¿de acuerdo? El punto A se representa, por ejemplo, así. El punto B, el punto C, el punto D, estos 4, por ejemplo, ¿vale? Son un ejemplo. Pues intentarlo hacerlo y ahora mismo pongo la solución. Vamos a ello. En coordenada X 2, coordenada Y también 2. Pues el punto es el 2, 2. El A tiene de coordenadas 2, 2. El punto B tiene X -2 y 4. Pues el punto B tiene de coordenadas -2, 4. Y esta es la forma en la que se representan los puntos. El punto C tiene -3, 0. Y el punto D tiene 1 positivo, la X es 1 hacia la derecha, pero la Y es -2 hacia abajo. Así tendríamos cómo se representan los puntos. Vamos a ver el único ejercicio que pueda aparecer únicamente con puntos, ¿vale? Todos los demás veremos que son o bien con vectores o bien con rectas. Es simplemente, a mí me dan 2 puntos con 2 coordenadas, ahora veremos un ejemplo que significa esto, me dan el punto A y el punto B, y me dicen, me preguntan la distancia entre los 2 puntos. Por ejemplo, si yo represento en un mapa Huesca y en línea recta Alquézar, ¿qué distancia hay en línea recta entre los 2 puntos? Eso lo puedo saber simplemente con el mapa y la escala del mapa. Muy bien, pues yo lo voy a hacer este ejercicio de 2 formas. Hay una fórmula que directamente, en función de las coordenadas, me da esa distancia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y luego lo voy a explicar sin ninguna fórmula, utilizando directamente la representación gráfica. Vamos a hacer primero el mismo ejemplo, lo vamos a hacer de las 2 formas. Primero lo vamos a hacer con la fórmula. Yo tengo
el punto, por ejemplo, A, 4, 2. Y el punto B, tengo, por ejemplo, menos 2, menos 5. Y me preguntan la distancia entre A y B. Fijaros que X1 e Y1 lo que representan son las coordenadas. La coordenada X del primero y la coordenada Y del primero. Y esto representa la coordenada X del segundo y esto la coordenada Y del segundo. Muy bien, pues la fórmula me dice, es un poco larga pero no es difícil, x sub 2 menos x sub 1, eso al cuadrado, o sea, x sub 2, que es menos 2, menos x sub 1, menos 4, elevado al cuadrado, más. Ahora, la resta de y sub 2 menos y sub 1, y sub 2, que es menos 5, menos 2, esto también elevado al cuadrado, y me quedaría así. Ahora tengo que resolver esto. Primero hago los paréntesis, me quedaría menos 2 menos 4 menos 6 al cuadrado, más menos 5 menos 2, que es menos 7 al cuadrado. La distancia sería la raíz cuadrada de 36, porque menos por menos es más, al elevar al cuadrado, más 7 por 7, 49. Por tanto, esto será la raíz cuadrada de 85. Y esta sería la solución. Si el mapa estuviera en centímetros, o en metros, en kilómetros, las unidades me las tendrían que dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero resolviendo gráficamente. Muy bien, ahora hago los ejes de coordenadas y represento los dos puntos. El punto A, que es el 4, 2, 4 en horizontal y 2 en vertical, y el punto B, que es menos 2, por tanto hacia la derecha en horizontal, y menos 5 en vertical. Y ahora lo único que me están pidiendo es esta distancia. Esta distancia siempre es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que yo puedo formar así. Simplemente contando los catetos, la distancia se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Fijaros que la fórmula que hemos hecho antes en realidad es esto directamente con la fórmula. Pero si no os la acordáis, siempre la podemos deducir del dibujo. ¿Cuánto mide este cateto? Pues me dirá 2, que mide hacia la izquierda más 4, este cateto mide 6. ¿Cuánto medirá este? 2, que mide hacia arriba, más 5, este cateto medirá 7. Por tanto, si aplico directamente el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado cateto al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Por tanto, D es igual a 36 más 49, que son 85, igual que antes, y esto es D cuadrado, y D será la raíz de 85. Fijaros que sin saber ninguna fórmula, únicamente con el dibujo ya sale. ¿Qué os aconsejo yo? Yo os aconsejo que lo hagáis así. Una fórmula menos que aprender y da menos lugar a error. Porque hay uno de los casos en los que esa resta no es tan fácil como parece. Vamos a hacer un ejemplo de ese caso más difícil y veréis cómo sale mejor así. Vamos a hacer este ejemplo. Tengo dos puntos A y B con sus coordenadas y me piden la distancia entre ellos. Primero voy a aplicar la fórmula. La distancia será la raíz cuadrada de x sub 2, que es menos 3, menos x sub 1, menos 2, y esto elevado al cuadrado. Hasta ahí sin problemas, igual que antes. Y ahora será más y sub 2, que es menos 5, menos y sub 1. Y tengo que tener cuidado porque y sub 1 es negativa. Por tanto será menos y sub 1. Y por experiencia, hacer esto, ya al haber tanto signo, a veces da lugar a error. ¿De acuerdo? En realidad no debería. ¿Por qué? Porque si se hace bien, sale perfecto, O sea, la fórmula es general y la fórmula no es que esté mal. Menos 5 al cuadrado más menos 5 menos 3 se convierte en más y me queda menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, si se hace bien, se puede hacer así. Quien quiera y lo entienda esto y sepa perfectamente utilizar los signos, puede hacerlo así perfectamente. Me quedará 5 al cuadrado, 25, menos por menos es más, menos 2 por menos 2 también es 4. La raíz cuadrada de 29. Esto lo tengo. Vamos a hacerlo ahora
directamente con el otro método que yo propongo, que es simplemente con la representación de los puntos. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo tengo los puntos A, 2, menos 3, vertical, 2x menos 3y, menos 3x menos 5y. Vale. Pues ahora, la distancia que yo estoy buscando es esta. Esta es la distancia que yo estoy buscando, la hipotenusa. ¿Cómo son ahora los catetos? Uno será así y el otro será así. Si yo lo dibujo, ya me doy cuenta de que este cateto sí que es la suma de la coordenada x de este, 3, y de la coordenada x de este. Este cateto mide 5. Pero este cateto ya no es 5. Si de aquí hasta abajo yo tenía 5, porque tengo la coordenada y 5, si en total son 5, pero este está a 3, yo le tengo que restar, y este cateto se ve claramente, a poco bien que dibujéis, que son 2. Por tanto, cuando hago el teorema de Pitágoras, directamente yo hago que d es la raíz cuadrada de uno de los catetos, 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y la distancia es la raíz de 29. Yo creo que con estos ejemplos se entiende, ¿vale? Simplemente hago eso. Os propongo un ejercicio para que lo intentéis y ahora lo resuelvo. Por ejemplo, yo tengo que calcular la distancia entre los puntos A, 0, menos 3, y el punto B, 4, 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero, representar los puntos. ¿Dónde está el punto 0, menos 3? 0x, no me muevo en el sentido x. Menos 3 sí, tengo que bajar 3. Por tanto, el punto A, 0 menos 3 es este. El punto B, 4, 2. B, 4 aquí. Y 2 aquí. 4, 2 será aquí. Este es el punto B, 4, 2. Así. Esa es la distancia que tengo que calcular. Fijaros una cosa, yo puedo hacer los catetos así o así. Es indiferente, ¿de acuerdo? Porque este cateto mide lo mismo que este y este lo mismo que este. Por tanto, en realidad puedo hacerlo o bien este triángulo de la izquierda o bien el de la derecha. El resultado es el mismo. La cuestión está, ¿cuánto mide este cateto? Este cateto ya lo veo, si este estaba 0 y este está 4, este cateto mide 4. Se ve claramente que estas son las 4 coordenadas. Y este, cuidado, esta es la suma de los 2 que sube este y de los 3 que baja este. Este mide 5. Por tanto, sabiendo los dos catetos, automáticamente puedo calcular el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. D al cuadrado es igual a 16 más 25. 16 más 25 es 41. Por tanto, la distancia es la raíz de 41. Ya aún os voy a proponer uno más, el último, y ya con esto terminamos los puntos. Por ejemplo, el punto A, vamos a poner muchos negativos que siempre son los que dan más problemas. Menos 2, menos 3, y el punto B, que sea, por ejemplo, el 2, menos 4. ¿De acuerdo? Vamos a representarlo primero. El menos 2, menos 3, ¿dónde lo representaré? Menos 2x hacia la izquierda, menos 2, menos 3y hacia abajo. Este es el punto A, menos 2, menos 3. Intentar hacerlo, antes de mirar la solución. El punto B, 2 menos 4. 2 menos 4 aquí, es el punto B. 2 menos 4. ¿Qué ocurre? Que la distancia que yo tengo que hacer es esta. Fijaros qué fácil es ver que en vertical, ¿cuánto mide? Solamente mide 1. Y en horizontal, ¿cuánto medirá? 2 que tiene este hacia la izquierda y 2 que tiene este hacia la derecha, 4. Por tanto, la distancia que a mí me piden es la raíz cuadrada. Esto me da igual poner el de cuadrado aquí y hacer la suma de los cuadrados o poner directamente aquí a la raíz habiendo pasado este 2. Eso es indiferente. Que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto será la raíz de 17. Y esa sería la solución. Con esto terminamos los puntos. En el próximo vídeo empezaremos con los vectores.